Bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es fuentes de información confiables para la selección. ¿Cuáles son las fuentes confiables de información y cómo identificarlas? La información disponible en la web no está regulada de acuerdo a su calidad o veracidad, por lo que en la era de la información es muy común que los estudiantes recurran a la Internet como primera fuente de información para la realización de investigaciones y o trabajos académicos. Pero entre tantos resultados arrojados en cada búsqueda, no saben identificar cuáles serían fuentes confiables. Si bien es cierto que hoy en día la Internet cuenta con una indefinida cantidad de información valiosa y de gran calidad, también es cierto que una búsqueda puede arrojarnos un tumulto de resultados llenos de fuentes de información poco confiables, que en vez de facilitarnos las tareas, se convierten en desinformación, al no tener cuidado de identificar entre todos los resultados qué información sí es confiable y cuál no la es. Tengamos en cuenta que hoy en día cualquiera puede publicar lo que quiera en la web, por lo tanto es muy difícil determinar la autoría de las fuentes de información en la web. Incluso si aparece el nombre de quien lo escribió, pues eso no quiere decir que lo que ha publicado representa a esa persona. Simplemente puede representar la opinión de esta misma. Entonces, la responsabilidad incide en la evaluación efectiva que el usuario le dé a los recursos informativos que localiza para su utilización, no importa si es para la tarea de una asignatura específica o bien para uso personal. Punto número 1. Fuentes de información. Alguien que pase cierto tiempo navegando en la web acaba por encontrar lo bueno, lo malo y lo feo, porque debido a la apertura del sistema, cualquier persona puede colocar cualquier tipo de información en Internet. Sea necesario desarrollar una aptitud literaria, ciberliteratura, envolviendo una práctica holística, entendiendo cómo la tecnología electrónica y la no electrónica manejan la información para su uso efectivo. Hace menos de una década, fuente de información era sinónimo de formato impreso. Hoy la definición gira en torno al soporte electrónico. Las fuentes básicas de referencia están disponibles en línea o en CD-ROM. Algunos títulos son publicados en formatos diferenciados, papel, CD-ROM y en línea. Sin dudas, además de ser lo que de mejor, ya se ha creado para el tratamiento y la recuperación de la información. El formato electrónico estará cada vez más presente en lo cotidiano, sea dentro de cuatro paredes o en el ciberespacio. Este boom de la información electrónica demanda profesionales aptos para el desarrollo de servicios específicos de selección, tratamiento y recuperación de la información. Algunas de estas nuevas fuentes se originaron de las tradicionalmente publicadas en formato impreso. Tales serían como la biblioteca. Fuentes primarias y secundarias se encuentran ahora disponibles también en formato electrónico y diseminado en la web. Tales serían las bibliotecas virtuales. El término biblioteca virtual es un buen ejemplo de la dificultad de conceptualización de las nuevas fuentes. Basta consultar la literatura al respecto para verificar las varias opciones que el término ha asumido. Punto número 2. Internet como fuente de información. Como resultado de la convergencia de las tecnologías de la computación y de las telecomunicaciones, Internet representa una verdadera revolución en los métodos de generación, almacenaje, procesamiento y transmisión de la información.
La rapidez de distribución vía Internet es un factor determinante para el crecimiento exponencial de la información en la red. La rapidez relacionada a la sumatoria de elementos, interactividad, tecnología de hipertexto, multimedia, digitalización, computación e información distribuidas, compartición, cooperación y sistemas abiertos caracteriza a la Internet como un sistema hasta entonces único de generación, almacenaje y diseminación. Punto número 3. Calidad. En aquí diferenciamos tres tipos de calidad. Calidad de las fuentes de información. La importancia de evaluar la información disponible en Internet es bastante significativa para quien la utiliza, para la investigación y es de extrema relevancia para enfatizar la inconstancia de la calidad de las informaciones encontradas. Calidad de representación de las fuentes de información. La representación de las informaciones o presentación de las informaciones en una fuente debe, primeramente, estar organizada para posibilitar el uso eficiente de sus recursos y después ser agradable a los ojos del usuario. Los dos aspectos se complementan. Calidad de contenidos de fuentes de información. Para evaluar una fuente es fundamental identificar el individuo o institución responsable por su autoría, analizar el autor y verificar sus credenciales para versar sobre el asunto es esencial, lo que incluye ser conocido en el área, ser citado por otros autores, relacionar su especialidad con el contenido del trabajo, conocer sus habilidades, identificar si hubo revisión del contenido, procurar por críticas a su trabajo. Se debe además verificar la calidad de las informaciones de los sitios para los cuales los enlaces indican. La interfaz es otro recurso que permite la organización de la fuente. En la evaluación de la consistencia es esencial observar la posibilidad de acceso en niveles diferenciados, simple, intermedio y avanzado. ¿Cuán amigable es la interfaz? Disponibilidad de auxilio en línea, ayuda y claridad en los procesos de navegación. Iniciar, reiniciar, salir, retornar y adelantar. La comunicación por Internet ha sido utilizada por especialistas para discutir ideas con sus pares o diseminar resultados preliminares de investigaciones. Las ventajas de este tipo de comunicación son obvias, pero se hace más difícil determinar la precisión y la confiabilidad de las informaciones presentadas. Punto número 4. Evaluar contenidos de información. Para evaluar contenido de información tenemos 3 puntos. Integridad de la información, integridad del sitio, integridad del sistema. Integridad de la información se refiere al valor de la información a lo largo del tiempo y se relaciona con el trabajo del autor en mantenimiento de la fuente, en mantenimiento también de una página web. Integridad del sitio se relaciona con el trabajo del administrador o webmaster. El webmaster es la persona que administra o gestiona una página web para mantener el sitio estable y disponible. Integridad del sistema se refiere al trabajo de los administradores del sistema para mantener el servicio estable y disponible a lo largo del tiempo.
Punto número 5. Criterios. Los criterios se dividen en 9. Estos criterios básicos a la hora de evaluar fuentes confiables de información en la web, en la Internet. Empecemos con 2. Autoría, propósito. Autoría. Se encuentra nombrado el autor o el creador del contenido. Aparece la ocupación, años de experiencia, posición o educación de éste. Se encuentra con información de contacto, tal como correo electrónico. A la hora de googlear su nombre, ¿qué tipo de páginas web se asocian al autor? ¿Hay algún link que te lleve a la página principal? ¿Qué te dice el tipo de dominio URL de la fuente? Las preguntas mencionadas anteriormente son para definir la autoría, para evaluar un criterio, para verificar la fuente de información confiable. En la autoría también podemos identificar de acuerdo al link si lleva .edu, que sería educacional, .gov con v, que sería gubernamental, .com, que es comercial, .org, que es no lucrativa, y .mil, que sería militar. En propósito, conocer el motivo detrás de la creación de la página web puede ayudarnos a juzgar su contenido. Un sitio web de calidad define sus propósitos comunicacionales y se rige por ellos. Esto implica tener un público definido al cual se dirigen los contenidos. Las preguntas serían: ¿cuál es el propósito del sitio? ¿Por qué el autor lo escribió o lo publicó? ¿Lo escribió como pasatiempo, como un servicio público, para proporcionar información general sobre un tema, para persuadir de algún punto de vista en particular? ¿Para qué tipo de audiencia está enfocado? ¿Estudiantes, expertos o público general? ¿Para qué grupo de edad fue creado? ¿Está dirigido a los miembros de una profesión o formación específica? Continuamos con criterios. Aquí tenemos 2: objetividad y precisión. Comencemos por objetividad. Es necesario que un sitio web de calidad disponga la información de manera objetiva, ya que si un sitio web presenta a sus autores, estos deben ser especialistas en los temas que trata. Los financia una institución de prestigio y tiene propósitos claros. No deberían necesitar mucha publicidad o pop-ups emergentes que interrumpan la lectura en un sitio web. Es necesario que un sitio web de calidad disponga la información de manera objetiva. Los financia una institución de prestigio y tiene propósitos claros. No deberían de tener pop-ups publicitarios. La publicidad de comerciales, pero en vía internet, que serían algunos pop-ups emergentes. Las preguntas serían: ¿la información es un hecho, una opinión o propaganda? ¿Es un punto de vista del autor? ¿Está el lenguaje usado libre de emociones o despierta prejuicio alguno? ¿El autor está afiliado a alguna organización? ¿El contenido de la página tiene la aprobación oficial de la institución, organización o empresa? Precisión. Las fuentes de información fáctica están claramente listadas para que la información pueda ser verificada. ¿Se ha revisado o arbitrado la información? ¿Está la información libre de errores gramaticales, ortográficos o tipográficos? ¿Fiabilidad y credibilidad existe en la información?
Hay cotizaciones y otras afirmaciones fuertes respaldadas por fuentes que usted podría verificar a través de otros medios. ¿Qué instituciones, sean empresas, gobiernos, universidades, etcétera, apoya esta información? Si es una institución, ¿ha oído hablar de ella antes? Existen un equivalente no web de este material que proporcionará una forma de verificar su legitimidad. Continuamos con criterios. Actualización con fiabilidad. Todo sitio de calidad está en constante actualización, es decir, publicando nuevos contenidos o gestionando una comunidad de usuarios. Dicha actualización debe ser periódica, lo que significa que no sea diaria ni semanal. La actualización va a depender del sitio mismo y de sus editores. ¿La información se mantiene actualizada? ¿Hay alguna indicación de cuánto se actualizó por última vez el sitio? Recuerden que el webmaster no es el que actualiza la página, sino la administra y la gestiona. El que debería actualizar la página es el propietario o el creador de dicha. Confiabilidad. ¿Existen enlaces relacionados con el tema y útiles para el propósito del sitio? ¿Los enlaces siguen vigentes o se han convertido en callejones sin salida? ¿Qué tipos de fuentes están vinculadas? Una web confiable siempre expone sus fuentes bibliográficas, si los temas lo requieren. Cada quien es libre de publicar en su blog o web lo que quiera, pero nosotros no podemos creer que todo lo que dice en la web es verdad. Ya finalizando con los tres últimos criterios: navegabilidad y usabilidad, soporte del usuario, adecuación de la fuente. Empecemos por navegabilidad y usabilidad. Una buena navegabilidad consiste en que tan simple sea para un usuario navegar por todo un sitio web que visita sin salirse de él y sin dar clic en enlaces rotos. Por ende, es importante que los sitios web tengan sus enlaces funcionando correctamente, que sus botones lleven a un subsitio relacionado en el título y que posea una estructura simple y fácil de navegar. Otra cosa de total importancia es el hecho de que el sitio cargue fácil y rápido. Soporte del usuario. Elementos que auxilian a los usuarios y que son importantes en el uso de la fuente, tales como contacto con el productor de la fuente, dirección o correo electrónico, informaciones de ayuda en la interfaz. ¿Qué sería ayuda? Adecuación de la fuente. Tipo de lenguaje usado y coherencia con los objetivos propuestos. Coherencia del lenguaje utilizado por la fuente con sus objetivos y el público a que se destina. Coherencia del sitio a donde la fuente esté localizada con su propósito o asunto. Esto sería adecuación a la fuente. Ya por finalizar, estamos en el último punto. URL. La URL o dominio es la dirección web mediante la cual se accede a una determinada página o sitio web. El término más utilizado es URL, sigla que proviene del término inglés Uniform Resource Locator, que quiere decir localizador uniforme de recursos. Todas las URL son únicas en el mundo, no pueden haber dos iguales, se escriben en minúscula y no llevan tilde. Se componen de caracteres comunes, las letras, números y guiones. No hay un máximo de caracteres de longitud, sin embargo, siempre se trata de hacerlas lo más cortas posibles. Como pueden apreciar en la imagen, hay una URL http://
www.me.gov.ar. El prefijo www no es en realidad parte del dominio, sino que esta clave que le indica al navegador que visitaremos una página web. El nombre es el cuerpo principal del dominio, o sea, la palabra que denomina la página web. En nuestro ejemplo, ME son las siglas del Ministerio de Educación. Gov. El tipo identifica la finalidad del sitio. En el ejemplo, Gov se refiere a los entes de gobierno. AR. El país es una parte opcional del dominio, por lo tanto no siempre está presente. Cada país tiene una extensión propia. Aquí veremos cómo se escribe y lee la URL. Algunos ejemplos de tipo y extensiones. Existen muchos, pero los más utilizados son .com, identifica páginas comerciales. .gov o gov con B o con V, identifica páginas gubernamentales. .org, se trata de las páginas de organizaciones no gubernamentales. .edu, identifica páginas con fines educativos. .net, identifica páginas relacionadas con Internet y telecomunicaciones. .mil, se trata de páginas militares. Algunas extensiones son, como lo pudimos apreciar en la anterior, .ar Argentina, .bo Bolivia, .br Brasil, .cl Chile, .py Paraguay, .pe Perú, .cn China, .de Alemania, .fr Francia, .gp Japón, .za Sudáfrica, y entre otras. Cuando una dirección web o URL contiene barras, está indicando la existencia de directorios, secciones o carpetas dentro de un mismo sitio. Como podemos apreciar el ejemplo www.me.gov.p/areas/curricular.html. Se puede observar en un primer lugar que la dirección corresponde a un sitio de gobierno de la República de Perú, .gov.p. En este caso, al Ministerio de Educación, que es el ME. Las barras que siguen indican páginas específicas dentro del mismo sitio. En este caso se trata de la página curricular que está dentro de la carpeta de áreas. En síntesis, hay que aprender a ser muy críticos con cualquier información que encontremos en la web y examinar cuidadosamente cada sitio. Comparemos la información que elijamos de acuerdo a nuestras necesidades informativas, pues no todas las páginas web nos son de ayuda para determinado propósito de estudio. Por ejemplo, una página web puede estar bien para encontrar información general sobre alguna enfermedad, pero puede no ser de calidad para un trabajo académico de un estudiante de medicina. El enfoque de este trabajo fue dirigido específicamente hacia las fuentes de información, pues la definición de los criterios de calidad están incluidos dentro de una investigación más amplia desarrollada por el mismo colectivo de autores, que en este momento divulga los resultados parcialmente de ella. A pesar de estar desmembrados del todo, estos resultados poseen coherencia y estructura propia, lo que permite su divulgación de manera independiente y aislada del resto de la investigación. Bueno, aquí hay algunas fuentes consultadas de libros o también de fuentes recabadas en bibliotecas virtuales. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Denle manito arriba, suscríbanse.